Hola y bienvenidos a todos, estoy contento de poder estar nuevamente aquí con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial donde esta vez os voy a enseñar cómo poder instalar lo que es un mod chip, en este caso un TrueFireFlex versión V5 en un mando de PlayStation 4 versión V2. Primero, antes de continuar, como siempre, pues os quiero mandaros un saludo a todos los suscriptores del canal. También quiero pues mandárselo a nuestro patrocinador Mocenter, que es la persona que nos ha cedido el artículo que vais a ver a continuación. Y también pues me gustaría invitar a aquellas personas que le interese pues recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Pues nada, que no duden en suscribirse al canal, que yo estaré encantado de responder a todas sus dudas. Volviendo al tema del tutorial, pues bueno, para que tengáis una idea rápida, para aquellos que no lo tengáis muy claro, lo que significa V1, V2, V4, V5, referente a mandos tenemos dos tipos de mandos, la versión V1 y la versión V2. La versión V1 es la que corresponde a, digamos, los modelos de PlayStation 4 originales, es decir, la FAT, y la versión V2 pues es el que se incluye ahora en las versiones nuevas, la PlayStation 4 Slim y la Pro. Luego en el tema del TrueFireFlex tenemos la versión V4, que es el que se monta referente a mandos V1, y luego tenemos la versión V5, que es la que se monta referente a mandos V2. Bueno, dicho todo esto, ahora pues también quiero comentaros lo que digo siempre. Hay que tener en cuenta que hacer este tipo de modificaciones se puede considerar hacer trampas. Entonces yo aquí lo que hago es exponer el producto, os comento cómo instalarlo y luego ya vosotros hacéis lo que queráis. Eso es importante. Bueno, ¿qué más? Yo ahora lo que voy a hacer es desmontar completamente el mando, es decir, lo que tenemos que extraer es la placa completamente suelta. Y bueno, yo esto lo voy a hacer fuera de cámara para así recordar un poquito lo que es el tutorial, y vosotros si tenéis alguna duda, pues no pasa nada, porque hace poco creé un tutorial donde enseñaba cómo desmontar cualquier modelo de mando, tanto versión V1 como versión V2. Y lo podéis encontrar aquí arriba en la esquina superior derecha, veis un símbolo de información, si pulsáis ahí pues encontraréis el enlace que os llevará directamente al tutorial para poder desmontar lo que es el mando. Dicho esto, pues nada, como digo, voy a desmontar el mando y ahora dentro de un momento nos vemos. Le damos la vuelta a la imagen. Bueno, pues una vez ya con la placa desmontada, tal y como está en la imagen, lo siguiente va a ser empezar a instalar lo que es el cable flex. Yo os recomiendo siempre que desmontéis completamente lo que es la placa, porque se trabaja mucho más cómodo. Si queréis dejarlo medio montado ya es cosa vuestra, pero ya os digo, para trabajar más cómodo extraigamos la placa completa. Bueno, vamos a ir colocando ya lo que es el cable flex, vamos a situarlo en su posición, que sería la siguiente. Los dos agujeros bien centrados, y ahora pues veremos aquí el punto TP, que lo vamos a soldar justamente en una de las patillas de este pulsador. Yo lo que hago, pues cojo un poquito de flux, en el caso de que lo tengáis, si no pues pasta de soldar también valdría. Lo ponemos aquí y lo llenamos de estaño. Ahora pues lo mismo vamos a hacer en el punto TP. Volvemos a situarlo, a posicionarlo bien el cable, y ahora como tiene estaño en los dos lados, pues solo tenemos que soldar y listo. Ya está. Bueno, pues ya tenemos el punto TP. Bien, lo siguiente, yo os recomiendo que si tenéis una pistola de silicona caliente, pues le pongáis un punto en este lado. Por este lado también le ponemos un poquito de silicona caliente. Bueno, pues ya con el cable bien colocado, ahora vamos a seguir con las soldaduras. Los siguientes puntos que vamos a soldar serán el R3 y el L3. El R3 va en este punto de aquí y el L3 va en este punto de aquí. Vamos a resoldar primero un poco. Añadimos estaño a los puntos del cable flex.
Cortaremos dos cables de unos 5 o 6 centímetros, más o menos. Y ahora los soldamos. Y ahora vamos con el L3. Bueno, pues una vez ya soldado lo que es el R3, el L3 y el TP, pues lo siguiente sería ya instalar lo que son las palancas tácticas o los pulsadores de abajo de lo que es el mando, y eso lo vamos a hacer en esta zona. Aquí vamos a encontrar digamos tres parejas de puntos. Tendríamos el RF, el M1 y el M2. El M1 y el M2 es para las palancas, es decir, si queremos poner X, círculo o X cuadrado, lo que queramos, tendría que ser en el M1 y el M2. Y el RF es por si queremos añadir un pulsador extra, que lo vamos a utilizar para encender y apagar lo que son las modalidades, es decir, nos vamos a ahorrar tener que estar pulsando R2, QZ, o sea, la combinación que normalmente pulsaríamos para activar cualquier modalidad de lo que es el TrueFire. Bueno, pues esto yo lo voy a hacer, pero con el mando ya prácticamente montado, y así pues vamos adelantando lo que es un poquito el tutorial, porque es muy sencillo. Vamos a colocar primero esto, lo ponemos y ahora desde aquí pues ya podemos trabajar sin problemas. Soldamos los motores. Bien, añadimos un poquito de estaño en los puntos del M1 y el M2, y ahora vamos a poner un poquito de cable. Ya los tenemos preparados. Ahora pues vamos soldando uno por uno. Ya lo tenemos. Lo recortamos más o menos igual. Bueno, y ahora ya por último pues tocaría soldar lo que son los cables que hemos puesto en los pulsadores. Primero vamos a rellenar un poquito con estaño lo que son los puntos. Y listo. Metemos el LED por aquí, conectamos el cable de la barra de luz. Ahora ya lo siguiente, colocamos lo que es la batería, que la batería yo normalmente siempre le reduzco un poquito el tamaño, porque al poner los pulsadores por esta zona pues obstaculizan mucho lo que es la colocación de la batería. Y bueno, ya no hablemos de la base de lo que es la batería, esto va completamente fuera. La centramos y ya podemos cerrar.
Bueno, pues yo creo que con esto ya llegamos al final de lo que es el tutorial y ahora pues nada, lo que digo siempre, si os gustó el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos el like, el me gusta, que no cuesta nada. Y pues eso, recordaros compartir estos tutoriales por las redes sociales, que como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todas las personas, así que nada, desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.